Buenas tardes, nos encontramos en el Parlamento andaluz conmemorando las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto. En España, las Cortes Constituyentes de 1931 temían que la mujer, tachada de regresiva y falta de espíritu crítico, pudiese poner en peligro a la joven república. Sin embargo, el 1 de octubre de ese mismo año, se aprobó por primera vez en España un artículo constitucional que permitía sufragio femenino. No se materializó hasta 2 años más tarde, en las elecciones generales de 1933, cuando las mujeres pudieron acudir a las urnas a expresarse políticamente. Sin embargo, con la llegada del franquismo, este derecho se suprimió, no solo para ellas, sino para el conjunto de españoles. La primera vez que se reconoció en España el sufragio femenino fue en el 8 de marzo de 1924, cuando se aceptó a las mujeres cabezas de familia como electoras y elegibles en el Estatuto Municipal. Se incluía este electorado femenino en el censo, con casi 2 millones de mujeres votantes. Al año siguiente, en el Estatuto Provincial se reconoció también el derecho electoral a las mujeres en las mismas condiciones. En 1927, en la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva de la dictadura de Primo de Rivera, se establece que pueden formar parte de ella varones y hembras, solteras, viudas o casadas, estas debidamente autorizadas por sus maridos. Finalmente, en 1931, en los inicios de la Segunda República, aunque las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 se realizaron por sufragio universal masculino, a las mujeres se les reconoció el derecho al sufragio pasivo, pudiendo presentarse como candidatas. Aunque solo 3 mujeres resultaron elegidas, Margarita Nelken en las listas del Partido Social Obrero Español, Clara Campoamor en la del Partido Republicano Radical y Victoria Kent en la del Partido Radical Socialista tuvieron un destacado protagonismo. El 30 de septiembre de 1931 comenzó el debate del artículo 36 en el que se reconocía el derecho al voto de las mujeres. El diputado Hilario Ayuso propuso una enmienda por la que los varones pudiesen votar desde los 23 años, pero las mujeres desde los 45, a lo que Clara Campoamor no sabía si responder con el desdén o indignación. Al día siguiente, 1 de octubre, interviene Victoria Kent para pedir que se aplace la concesión del voto a las mujeres. La propuesta de Victoria Kent fue rechazada por un estrecho margen, 131 votos contra 127, reconociendo el derecho al voto de las mujeres en la Constitución de 1931, aprobado por las Cortes Constituyentes Españolas el 9 de diciembre de 1931. En las siguientes elecciones, en 1933, votaron las mujeres y, por fin, el sufragio fue universal. La derecha se presentó unida en bloque, al contrario que la izquierda. Ganó la coalición de partidos de derecha y tanto Clara como Victoria perdieron sus escaños. Con oportunismo vergonzante, los partidos de izquierda echaron toda la culpa al voto de las mujeres y a Clara Campoamor por haberlo defendido. 3 años más tarde, en 1936, volvía a haber elecciones, en las que triunfó la izquierda. Después de la victoria electoral no hubo disculpas, tal vez fue porque equivalía a aceptar que se equivocaron en su análisis del descalabro electoral. Pero no fueron las mujeres las causantes de la derrota en el 33, sino la desunión de la izquierda. Buenas tardes, nos encontramos con Margarita Jurado, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes, Marta. Nos ha concedido una breve entrevista sobre el sufragio femenino en España y las primeras votaciones en las que pudieron participar la totalidad de las mujeres. En primer lugar, profesora, me gustaría preguntarle sobre el atraso de la incorporación del voto de la mujer en España, en relación con otros países como Estados Unidos o Gran Bretaña. En relación con tu pregunta, comentarte que durante el siglo XIX y principios del XX, el feminismo español tuvo como movimiento social una menor envergadura que en la mayoría de los países desarrollados europeos. Siempre estuvo más centrado en reivindicaciones de tipo social, como el derecho a la educación o al trabajo, que en demanda de igualdad política. En consecuencia, la resonancia social de las feministas españolas fue bastante reducida. El modelo de género establecido en la sociedad liberal española garantizaba la subordinación de la mujer al varón y establecía unas pautas muy estrictas para su actuación social. Sin embargo, a pesar de este retraso, la acción de las primeras mujeres en defensa de la igualdad femenina fue fundamental. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel fundamental que tuvieron las del siglo XX. Bien, en relación con lo último que ha mencionado, me gustaría lanzarle otra pregunta. ¿Cree usted que fue fundamental la labor desempeñada por mujeres como Clara Campoamor para conseguir el derecho a voto? Sin lugar a dudas, por supuesto. Muchas mujeres lucharon por ello con uñas y dientes, pero sin duda Clara Campoamor fue un personaje fundamental. Fundadora de la Asociación Liberal Socialista,
obtuvo un escaño de diputada por Madrid en la lista del Partido Radical en 1931 y formó parte de la Comisión Constitucional. Como vemos, fue una mujer luchadora y valiente. A lo mejor, si no hubiese sido por su firmeza y brío en el debate que se celebró en septiembre de 1931 sobre el artículo 36, no se hubiese aprobado el sufragio femenino. Bien, ya para finalizar, profesora, ¿cree que la entrada de las mujeres a las votaciones ha provocado cambios a nivel social de manera global? La entrada del voto femenino es especialmente significativa para las mujeres, pero también para toda una sociedad que hasta entonces no había tenido en cuenta la mitad de su población. En este sentido, el voto para las mujeres y, por tanto, el reconocimiento de su participación en la vida pública mejora su situación, pero también la del conjunto de la sociedad, introduciendo cada vez más medidas para conseguir la igualdad social en todos los aspectos. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas y su tiempo. Esperamos que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ti, Marta. Cuando quiera, un placer. ¿Cree usted que con la implantación del voto femenino en España se ha conseguido una mayor igualdad en los ámbitos sociales? Yo pienso que se ha conseguido mayor igualdad porque la mujer se ha incorporado mejor a la sociedad, puede estudiar muchísimas más carreras y en el ámbito del trabajo se pueden incorporar muchas más profesiones que antes. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque con eso hay mucha más igualdad, sobre todo en el ámbito del trabajo. Hay muchas más mujeres trabajando y yo creo que ya se ha empezado a ver igualdad entre las mujeres en ese ámbito sobre todo. Por supuesto que sí, porque el hecho de que la mujer vote ha sido un salto muy grande a todos los niveles de igualdad. Porque si no tenemos una gran representación en los ámbitos sociales, por el hecho en sí del voto somos mayoría. Somos mayoría en la universidad, somos mayoría en los trabajos, somos mayoría en casi todas las actividades sociales. Entonces, hasta en pensionistas, porque vivimos más tiempo y nada más que por el peso, ese que es cuantitativo, quiere decir por votos, pues podemos tener una opción muy grande de muchos cambios. Y se supone que si los cambios son hechos por nosotras, serán para mejorar nuestra situación. Hoy día, ver esta situación en los colegios electorales es algo normal, gracias a las actuaciones de personalidades relevantes femeninas, comprometidas con la causa, que lucharon por los derechos de las mujeres en la vida política y social. Mujeres y hombres ya no sufren distinciones a la hora de ejercer su derecho al voto. Este gran paso sirvió de iniciativa para nuevas reivindicaciones necesarias para paliar las desigualdades de géneros en más campos. If I should stay, I will only be in your way. So I go, but I